tardes y gracias por su amable sintonía. Nicolás Maduro inscribe su candidatura a la presidencia de Venezuela en medio de un encendido discurso. María Josefa, ¿cómo estás? Hola Gisela, amigos, muy buenas tardes. Mientras tanto, Ecuador busca reformar los estatutos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por considerarlos anacrónicos y en algunos casos injustos. Sobre esto vamos a hablar más adelante, pues tú presentas, mi querida Gisela, nuestro informe desde el Vaticano. Así es, faltan menos de 24 horas para el inicio del cónclave que elegirá al nuevo pontífice de la Iglesia Católica. Hoy, los 115 cardenales tuvieron su última reunión en congregación. Vamos por los detalles hasta la Plaza de San Pedro en el Vaticano con nuestra enviada especial, Ana María Roura. Hola Ana María, cuéntanos. Hola, ¿qué tal Gisela? Amigos televidentes en el Ecuador, muy buenas tardes. Teleamazonas continúa aquí en la sede del Vaticano para contarles minuto a minuto estas horas previas al inicio del cónclave 2013 para elegir al nuevo Papa. Thomas Collins, el cardenal de Toronto, llegó hoy aquí a la Plaza de San Pedro, a la Basílica de San Pedro, antes de la última congregación de los 115 cardenales previa precisamente al cónclave, y dijo que el día de mañana será un día histórico para la Iglesia Católica. Pero ¿cómo están viviendo los latinoamericanos y también los ecuatorianos estas horas, estas 24 horas antes de elegir al nuevo Papa de la Iglesia Católica? Se lo presentamos en el siguiente informe. Pronto este mítico balcón de la Basílica de San Pedro volverá a estar ocupado. Se acerca el fin de la sede vacante cuando este martes inicie el cónclave para elegir al nuevo Papa de la Iglesia Católica. A la Plaza de San Pedro llegan miles de personas del mundo entero para vivir de cerca el histórico momento. Alexandra III nació en Salcedo, Ecuador, pero hace 15 años vive en Roma. Hoy atraviesa la Plaza de San Pedro con sus dos hijos, nacidos en Roma pero con sangre ecuatoriana. Estos son días especiales, nos cuenta. Aprovechando de manera particular para, por lo que da un poco de impresión ver, ¿no?, toda esta situación de los medios de comunicación, de las cámaras, algo que también a él le llama la atención, ¿no? Y como católica, con este cónclave, Alexandra espera que la Iglesia se pueda renovar. Abrirse a la sociedad, abrirse a las exigencias de la actualidad, de los jóvenes, de la modernidad, de la globalización. La ecuatoriana abandona la plaza donde se cruzan hoy miles de turistas, católicos de todo el mundo que son testigos de esta transición, cerrando la puerta de la era de Benedicto XVI. Confiamos en que tendremos un nuevo papa, un buen papa nuevamente. ¿Tal vez latinoamericano? Difícil, pero ojalá. Y dentro del Vaticano amurallado se nota movimiento. La famosa Guardia Suiza hace su trabajo en las entradas. Mientras estas religiosas latinoamericanas que tienen acceso al Vaticano nos comentan que adentro se viven momentos de tensión. Está en manos entonces de los cardenales también. Sí, en manos de ellos, pero ellos se tienen que dejar guiar del Espíritu Santo, es como en todo. En medio de la plaza brilla el obelisco egipcio que rinde homenaje al martirio de San Pedro, uno de los 12 apóstoles y primer papa de la Iglesia. Los católicos del mundo esperan con fe la llegada del nuevo pontífice. Quiero decir a todas las religiosas de Latinoamérica que se sientan hijas de portar este mensaje. Y con esa fe en el Vaticano se comienzan a contar los minutos de la cuenta regresiva para elegir al nuevo Papa. Bueno, y no existe un documento o un reglamento escrito que indique cuáles son las características que tiene que tener un religioso para convertirse en papa. Lo que sí está claro es que hay opiniones en estos momentos, y precisamente tras la renuncia de Benedicto XVI dicen que debe ser una persona con la suficiente fuerza y el vigor para enfrentar un momento histórico y decisivo para la Iglesia Católica. El obispo de Milán, Angelo Scola, y también el obispo de Sao Paulo, Odilio Scherer, están entre los más opcionados. En el siguiente informe les presentamos quiénes son los papables en este cónclave 2013. Esta fue la última imagen de los papables antes del cónclave, a horas de que los cardenales de la Iglesia Católica
se encierran para elegir al Papa número 226. Y la primera de que empezó la cuenta regresiva para el encuentro fue la colocación de la cortina roja en el balcón papal, en donde se anunciará sucesor de Benedicto XVI. En el interior, la Capilla Sixtina está lista para acoger al segundo cónclave en el siglo XXI. Están colocadas las 12 mesas donde se escribirán los votos, y delante del altar permanece ya la urna que contendrá el nombre del nuevo líder de la Iglesia Católica. Este lunes se realizó la 18ª congregación del Colegio de Cardenales. Por votación mayoritaria, no se volverán a reunir hasta antes del cónclave, que sigue estando marcado por una posición que apunta que será breve, no más de 2 o 3 días, salvo sorpresas. La jornada se iniciará este martes con la misa pro elegido de Roma, a la que pueden asistir los fieles, luego de lo cual los purpurados se encerrarán para dar inicio a la asamblea y al cónclave. Este martes solo habrá una votación y en ella se descartan resultados. Pero será difícil que sea un voto positivo, la fumata previsiblemente será negra. Los cardenales no pueden comunicarse con el exterior y el personal que colabora con ellos, un total de 90, juraron ya discreción absoluta bajo pena de excomunión. En esta ocasión no hay candidatos favoritos, al contrario de lo ocurrido cuando fue elegido Benedicto XVI. Hay 12 cardenales con opción, entre ellos 4 por América Latina, 2 por Estados Unidos, 1 por Canadá y 1 por Brasil. Pero hasta que no salga el humo blanco, todos son especulaciones. Jacqueline Chávez, 24 horas. Así es, conteo regresivo aquí en la Plaza San Pedro del Vaticano. Mañana martes, una misa aquí en la Basílica de San Pedro dará inicio a la jornada de este cónclave 2013 para elegir al nuevo Papa de la Iglesia Católica. Es el informe que tenemos a esta hora desde el Vaticano. Gisela, tú continúas en el Ecuador. Una feliz tarde. Gracias, Ana María. Ecuador presentó esta mañana sus propuestas de reformas a los estatutos, al estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. César Balestegui está en el Hotel Hilton Colón, donde se lleva a cabo la cita con un informe. Hola César, ¿cómo estás? Gracias María Josefa, muy buenas tardes. Reforma a los estatutos y normas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son algunas de las propuestas presentadas acá en la reunión. Otro de los puntos que se analizó es que la Corte sea financiada por los países miembros. A continuación veamos el siguiente informe. Los cancilleres de 23 países que ratificaron la Convención de Derechos Humanos Pacto San José se reunieron en Guayaquil la mañana de este lunes con el fin de reformar los estatutos y normas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno de los principales puntos presentados por el canciller Ricardo Patiño es que la organización esté conformada solo por los países que han ratificado los últimos convenios internacionales. Pero es imposible aceptar que sigan siendo parte activa del sistema o que definan o bloqueen sus procedimientos. El presidente de la República, Rafael Correa, fue el encargado de inaugurar la conferencia y expuso las razones del por qué crear una nueva CIDH y que sus integrantes sean quienes conformen la Corte de Derechos Humanos. Ecuador propone la elaboración de un código de conducta que demarque las atribuciones y responsabilidades de los comisionados y relatores. Si bien la CIDH ha ofrecido reglamentar este tema, para Ecuador no es suficiente. Y propuso que en los países miembros esté la sede de derechos humanos con el fin de evitar injerencias externas en los procesos que se analicen. Y la sede que proponemos es Argentina. Se requieren 15 millones para cubrir las necesidades financieras. Y si alguno tiene dificultades, no se preocupe, Ecuador suplirá esa cuota. Como ejemplo se refirió a la Mesa de Libertad de Expresión, la única de las 7 relatorías de la CIDH que cuenta con presupuesto propio. Y básicamente el financiamiento viene de los Estados Unidos. Insisto, país que no es signatario de la convención, es decir, paga para controlar el resto. Al finalizar la primera parte del encuentro, los cancilleres se reunieron para conversar y analizar cada uno de los puntos expuestos y así redactar un pronunciamiento oficial, el cual se daría a conocer en una futura convención. César Balestegui, 24 horas. El primer mandatario se refirió también que de esta manera se buscaría que organizaciones no gubernamentales busquen influir de alguna manera en los temas que analice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es todo lo que les podemos informar desde acá en la reunión que se realiza en Guayaquil. Sean ustedes, Gisela, sigue tú en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, César. Muchísimas gracias por la información. Vamos con otros temas.
14 comunidades están a punto de quedar incomunicadas por el fuerte temporal que azota la parroquia Viche del cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. Las lluvias caídas en la provincia de Esmeraldas han provocado que las vías rurales se vean afectadas. Así la vía Viche al Albe está a punto de irse en 3 sitios, dejando incomunicadas a unas 14 comunidades. Porque vimos bastante gente para adentro y salimos así de invierno. Los comuneros que dependen de esta vía para sacar sus productos están preocupados. Porque nos perjudica, porque las bestias aquí por allá no van a ir hasta allá, pues se manquean. La zona ya ha sido evaluada por las autoridades y se espera la pronta intervención en la vía, antes que esta colapse. Que nos apoyara por los campesinos, que nos acomode la vía, la luz. Desde Viche, en el cantón Quinindé, con imágenes de Daniel Pérez, Carlos Chamorro, 24 horas. Los agricultores de la provincia del Guayas siguen enfrentando los estragos del invierno destructor. Ellos piden ayuda a las autoridades. Los habitantes de la parroquia Santa Clara en el cantón Santa Lucía miran con preocupación las pérdidas dejadas por las lluvias de los últimos días. Y es que la población que se dedica a la agricultura asegura que los diversos sembríos de arroz, maíz, maní y yuca se han destruido a causa del invierno. Todo se ha perdido. Todo lo que usted admira. Es una desperdición. Lo máximo son 4 días de permanencia del agua y ya ese producto se abomba, se pudre. Para don Jacinto ya no es novedad que año tras año su producción de maíz se vea arruinada por las lluvias. ¿No es nuevo para usted en todo caso perder esto? Ya no, ya es lo mismo, todos los años lo mismo ya. Es que aflojan el agua de la represa y ese que los daña, los perjudica acá no. Aproximadamente solo en esta parroquia son 50 las hectáreas afectadas. El desbordamiento del río Daule también influyó para que se llevaran gran cantidad de plantaciones. Según los habitantes de este sector, las autoridades todavía no dan soluciones. ¿Qué es lo que usted planta por acá? Ajonjolí. El río se les llevó todo. Se llevó todo, sí. A nosotros lo que nos corresponde es prepararnos para actuar de manera urgente cuando las aguas bajen y los campesinos requieran el apoyo en sus cultivos. Julio César Saona, 24 horas. Venezuela está a las puertas de una nueva elección presidencial. Hoy Nicolás Maduro inscribió su candidatura acompañado de una gran movilización chavista. Esta tarde lo hará el candidato opositor Enrique Capriles. Acompañado por cientos de chavistas que acudieron al llamado del oficialismo, que colmaron la Plaza Diego Ibáñez en los exteriores del Consejo Nacional Electoral, llegó el presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro, y hoy candidato a las elecciones del próximo 14 de abril, para inscribir oficialmente su candidatura. Los gritos de Chávez, te lo juro, el voto es de Maduro, sus seguidores respaldaron la candidatura. A la sala de postulación, Nicolás Maduro llegó escoltado por Diosdado Cabello, su compañera la Procuradora General y el vicepresidente y yerno de Hugo Chávez, Jorge Arreaza. Ante los miembros del máximo tribunal electoral inscribió su nombre y presentó el programa de gobierno, el mismo que Hugo Chávez entregó hace 9 meses. Aquí vengo a cumplir su orden, con el amor más grande que él cultivó en nuestro corazón. No soy Chávez, pero soy su hijo. Y todos juntos, el pueblo, somos Chávez. Así Nicolás Maduro se convirtió en el candidato del Partido Socialista de Venezuela. Tras abandonar el Consejo Nacional Electoral, se inició el acto político en los exteriores, para convocar en torno a la imagen de Hugo Chávez a continuar con la revolución, en lo que para muchos es el inicio ya de la campaña electoral adelantada. Ante sus seguidores, Maduro aprovechó para enviar un mensaje a la oposición, cuyo candidato, Enrique Capriles, acudirá esta tarde al Consejo Nacional Electoral para inscribir su candidatura y que pondrá otra vez a Venezuela a puertas de una elección y bajo la sombra de la muerte de Hugo Chávez. Jacqueline Chávez, 24 horas. El ex candidato a la presidencia, Nelson Zavala, fue suspendido por 1 año y en sus derechos políticos. Lo hizo el Tribunal Contencioso Electoral. En ese periodo no podrá participar en elecciones ni formará parte de una organización política. ¡Nadie se cansa! Festejo y alegría de los grupos LGBTI en los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral.
es que los derechos políticos del pastor y ex candidato a la presidencia por el PRE, Nelson Zavala, fueron suspendidos por 1 año y deberá pagar $3.180 de multa por actos discriminatorios contra la comunidad LGBTI. Marca un hito en la historia del país y de la región, que debe servir para que la sociedad ecuatoriana reflexione en torno a los discursos fundamentalistas y retrógrados. El ex candidato desacató una resolución del CNE donde se exigía abstenerse de hacer comentarios que afecten a estos sectores sociales durante la campaña. Sin embargo, el pastor está convencido que no tenía ni tiene por qué retractarse de su pensamiento. Nunca me voy a retractar de la palabra de Dios. Esa es la única verdad absoluta. La alegría que ustedes escuchan y los aplausos, un día serán lágrimas y llanto en el juicio final. La defensa de Zavala anunció que apelará la sentencia del contencioso electoral, mientras la comunidad LGBTI anuncia que llevará al ámbito penal este caso. Si se comprueba que existió delito de odio. Yo ya nada puedo una la de hacer. acá y otra la de arriba, pastor. Pues entonces que quiten los mandamientos de Dios de la Constitución. La suspensión de derechos políticos por 1 año implica que Zavala no podrá sufragar ni integrar organismos colegiados, no podrá desempeñarse como funcionario público y mucho menos participar en elecciones. También está impedido de formar parte de organizaciones políticas. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. La madre de 2 de los prófugos de La Roca en Guayaquil ofrece gestionar la entrega de sus hijos si le dan garantías de sus vidas. También pidió que se revise la sentencia ejecutoriada en contra de los 2 hermanos. Estas palabras del ministro. Que se entreguen inmediatamente, porque si no lo hacen, emplearemos el uso progresivo de la fuerza. Fueron contundentes para algunos de los prófugos y sus familias, y especialmente para 2 de los, según la policía, más peligrosos choneros, los hermanos Javier y José Macías Villamar, por quienes se paga una recompensa de $100.000 por cada uno. La señora ofrece gestionar la entrega de ambos. Todo lo que estoy haciendo lo hago porque temo por su vida. Ella, que ya perdió un hijo caído en enfrentamiento con la policía, asegura que prefiere ver 1 hora a la semana a sus 2 hijos que le quedan en La Roca, que no volver a verlos nunca más. Las noches son tan largas para mí, saber si el otro día mis hijos están con vida o no. Para dicha entrega, lo único que quiere es que les garanticen que no les pasará nada. Pongan día, hora, fecha y que sea televisado para garantizar públicamente, su vida, que sea público. Y también la revisión de la sentencia ejecutoriada de sus 2 hijos, que asciende a 25 años. Efectivamente se los halló culpables de estos delitos, pues han sido sentenciados, de manera que ya no hay más que hacer ahí sino cumplir con la sentencia que tiene cada uno de ellos. Y el ministro, como respuesta al video subido en la red y presentado en algunos medios donde se escucha a Bernaza, alias Tanque, tratar de justificar su vida, lamenta en un escrito que dichos medios se hayan convertido en voceros de Tanque y pide a ese prófugo, a todos los prófugos, entregarse o resignarse a ser recapturados. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. A la ciudadanía le preocupa que el caso de Karina del Pozo no es el único, pues existen otras jóvenes que han sido asesinadas y violadas bajo las mismas circunstancias. Cuestionan que la justicia no proceda con agilidad. Familias enteras se unieron a las marchas que piden justicia y mayor seguridad en el país, no necesariamente porque hayan pasado por lo mismo, sino por el temor de ver que el caso de Karina del Pozo no es el único crimen de similar barbarie. Yo pido justicia, que esto no quede en la impunidad, porque un día fue ella y el otro día puedo ser yo. Como a Karina del Pozo, Jessica Elizabeth Toapanta, de solo 16 años, fue también violada y estrangulada, y sus asesinos, luego de cometer el horrendo crimen, la abandonaron envuelta en un saco de yute en una calle de Salcedo. Le fracturaron los huesos del cuello y de esa manera fue quitada la vida. Solo semanas antes de este caso y bajo las mismas características fue asesinada Gabriela León, universitaria de 24 años de edad. La violaron, la golpearon y estrangularon para luego abandonar su cuerpo, también envuelto en un saco de yute, en un terreno baldío de la ciudad de Ibarra. Noche de tragos, de diversión y que terminó en el asesinato. Por este último caso, estos 2 jóvenes de 22 y 23 años fueron capturados por la policía y tras varios días de ser sometidos a investigaciones, declararon haber participado en el espantoso crimen de Gabriela. Justicia, hasta las últimas consecuencias voy a llegar hasta que se esclarezca todo lo que ha sucedido con mi hija. Karina, Jessica y Gabriela son jóvenes como cualquier otra que salieron de sus casas a pasar un momento agradable con amigos, pero que nunca regresaron
todas víctimas de cobardes crímenes, que muchos atribuyen más que a la delincuencia a una sociedad descompuesta. Gisela Bayona, 24 horas. Tragedia en Perú, al menos 16 personas murieron en un nuevo accidente de tránsito cuando un autobús cayó a un abismo de 200 metros. Ocurrió en la carretera Panamericana Sur, en la región de Arequipa, en donde además 30 personas resultaron heridas. El chofer habría perdido el control del vehículo y cayó al vacío. Ahora se investiga si el percance se produjo por una falla humana o mecánica, ya que la unidad se movilizaba con exceso de pasajeros.